En esta sección trabajaremos la relación entre el trabajo y la energía. En nuestra lección anterior discutimos el concepto de trabajo, que se definía como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Vimos también cómo se calcula el trabajo para fuerzas particulares. Ahora vamos a trabajar con cálculos de trabajo neto. El trabajo neto se puede calcular o se puede evaluar de dos formas. Podemos calcular el trabajo hecho por cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y luego sumarlos todos. O podemos sumar todas las fuerzas, encontrar la fuerza neta y luego calcular el trabajo hecho por la fuerza neta. Si seguimos por esta segunda vertiente, el trabajo neto sería entonces igual a la fuerza neta por el desplazamiento. Si trabajamos en forma cartesiana, la fuerza neta tiene un componente en X, Fx, la fuerza neta tiene un componente en Y, Fy, y el trabajo sería Fx por el desplazamiento en X más Fy por el desplazamiento en Y. Si la fuerza neta es constante, como debiera ser para poder hacer el cálculo de esta forma, pues entonces el componente en X de la fuerza neta debe ser masa por aceleración en X y el componente en Y debe ser masa por aceleración en Y. Por lo tanto, el trabajo neto es igual a M a X delta X más M por AY delta Y. Podemos factorizar la masa y tenemos que el trabajo neto es igual a M multiplicado por AX delta X más AY delta Y. Si recordamos nuestras ecuaciones de cinemática, recordaremos que una de las ecuaciones decía que 2A delta X era igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, pues cada uno de estos términos que estamos sumando aquí, AX delta X y AY delta Y, son precisamente esa ecuación, pero dividida entre dos. Por lo tanto, el trabajo neto lo podemos expresar como la masa por Vx cuadrado menos V cerito X cuadrado entre 2 más Vy cuadrado menos V cerito Y cuadrado entre 2. O esa ecuación que tenemos puesta ahí, donde el 2 lo hemos sacado de factor común, el medio, y nos queda que m multiplicado por Vx cuadrado menos V cerito cuadrado más Vy cuadrado menos V cerito Y cuadrado, todo dividido entre 2. Si sumamos los componentes cuadrados de la velocidad en X y en Y, nos da la velocidad final al cuadrado. Y si sumamos los componentes iniciales de la velocidad en X y la velocidad en Y, eso nos da la velocidad inicial al cuadrado. Por lo tanto, este término o esta ecuación nos dice que el trabajo neto es la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, todo dividido entre 2. Si miramos esta ecuación representa una diferencia o un cambio en el producto de m por b cuadrado partido 2, o un medio mb cuadrado. Pues podemos definir la energía cinética como mb cuadrado dividido entre 2, o un medio mb cuadrado. Y en ese caso el trabajo neto es igual al cambio en energía cinética. Esta expresión que tenemos aquí se conoce como el teorema de energía y trabajo. En todo sistema, el trabajo hecho neto sobre el sistema va a ser igual al cambio en energía cinética del cuerpo. Utilicemos este teorema para hacer el cálculo de la velocidad de un cuerpo, de una caja de masa m, que parte de reposo y se desliza por un plano inclinado a 30 grados, con el que tiene un coeficiente de fricción dinámico de 0.20. Esa velocidad la vamos a calcular luego de recorrer 2.0 metros plano abajo. Nuestro diagrama, pues, colocamos un bloque sobre un plano inclinado a 30 grados, según nos indica el ejercicio. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre contiene tres fuerzas. El peso, que va directamente hacia abajo, que es igual a mg. La normal, que resulta ser igual al componente del peso en el perpendicular al plano. Eso corresponde a mg coseno de 30 grados. Y la fricción, que es el coeficiente de fricción por la normal. Podemos referirnos a el video de análisis dinámico, donde estos temas se discuten.
La fricción entonces sería igual al coeficiente de fricción, 0.20 por mg coseno de 30 grados, que sería la normal. Con estas tres fuerzas podemos ahora hacer el cómputo del trabajo hecho cuando el objeto se desplaza 2 metros plano abajo, es decir, paralelo al plano. El trabajo hecho por la normal sería igual a 0, porque como el objeto se mueve por la superficie del plano y la normal es por definición perpendicular al plano, el coseno del ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados y por lo tanto el trabajo sería igual a 0. El trabajo del peso sería igual al peso multiplicado por el desplazamiento, mg por 2 metros, por el coseno del ángulo entre ellos. Si el ángulo del plano con la horizontal es de 30 grados, el plano hace un ángulo de 60 grados con la vertical, que es W. Por lo tanto, el ángulo que hay entre el desplazamiento y W es de 60 grados, y eso nos da 9.8 metros cuadrados entre segundo cuadrado por m. 9.8 viene de la multiplicación de g por 2 por el coseno de 60. De igual forma podemos calcular el trabajo hecho por la fricción. Multiplicamos la fuerza de fricción, 0.20 mg coseno de 30, por el desplazamiento, que es 2 metros, por el coseno del ángulo entre ellos. Estos dos vectores van en direcciones opuestas, el ángulo es de 180 grados, y ese coseno de 180 grados es negativo. Por lo tanto, el trabajo de la fricción queda negativo, y es igual a 3.4 metros cuadrados por segundo cuadrado multiplicado por m. El 3.4 viene de multiplicar 0.20 por g, que es 9.8, por el coseno de 30 por 2. El trabajo neto sería la suma de todos estos trabajos y nos daría un total de 6.4 metros cuadrados entre segundos cuadrados por m. Podemos ahora aplicar el teorema de energía y trabajo y decir que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. De ahí obtenemos la siguiente ecuación. El trabajo neto hemos calculado que es 6.4 metros cuadrados por segundo cuadrado multiplicado por m, y el cambio en la energía cinética es igual a mv cuadrado final sobre 2, que es la energía cinética final, menos la energía cinética inicial, que es 0, porque el objeto parte de reposo, por lo tanto su velocidad es 0, y mv cerito cuadrado sobre 2 sería igual a 0. Podemos resolver esta ecuación. Lo primero que podemos hacer es cancelar los valores de m, que son iguales. Esto quiere decir que no importa cuál sea la masa del cuerpo, la velocidad final al cabo de 2 metros va a ser la misma. Y despejamos por la velocidad cuadrada multiplicando por 2, el 6.4. Sacamos la raíz cuadrada de ese número y tenemos que la velocidad final es de 3.6 metros por segundo. Fíjense que hemos podido calcular la velocidad final sin tener ni siquiera que pasar por el cálculo de la aceleración. Pero en nuestro análisis dinámico nosotros pudimos también calcular la aceleración del cuerpo y luego utilizar las ecuaciones de cinemática para encontrar la velocidad luego de un desplazamiento de 2 metros. Este análisis, utilizando el concepto de trabajo y de energía, o los conceptos de trabajo y de energía, nos permite llegar a esta solución de una forma más rápida. Con esto hemos terminado la lección de hoy. Esperemos que haya sido fácilmente entendido.